muchas veces es encontrar la sanación, esa liberación de algo que se está cargando, se necesita liberar. Y qué bueno, ¿qué sucede cuando no se libera? ¿No? También hay una situación donde pues nadie está atendiéndolo y preferimos cerrarnos los ojitos y no ver. Sí. Y yo sigo viviendo la vida loca. Y lo vas pasando también a tus hijos y a tus nietos y todo. Es que cuando no se sana, llega un punto en donde el árbol ya no hay linaje. O sea, seguramente has visto que ciertas familias de 15 nietos, pues solo 2 tuvieron hijos. Los otros nietos o primos no se casaron o no pueden tener hijos o no quieren tener hijos. Okay. Pero digamos que la conciencia, hay 3 tipos de conciencia. La conciencia a nivel individual, la conciencia familiar o del árbol generacional y la conciencia colectiva. Entonces, para la conciencia que está conectada con el universo, con el uno, con el todo, es mucho más grande que tu individual. Es decir, pues aunque yo quiera hacer esto, va a pesar más el linaje familiar. Wow. Y de ahí es donde se desprenden ciertas lealtades familiares invisibles. Claro. Aunque yo quería hacer esto, pues terminé siendo el otro. Sí, ¿no? Sí, Entonces, qué fuerte. Con esto a lo que vamos es, si no se está liberando algo, lo que va a hacer el árbol es cortar ciertas ramas y... Bienvenidos a Sueños y Dinero. Este es su espacio para descubrir las herramientas que te ayudarán a cumplir tus metas y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Aquí no solo hablamos de números y estrategias, sino también de cómo alinear tu mente y espíritu para manifestar la abundancia en tu vida. Porque creemos que el bienestar financiero comienza desde adentro. Hola, ¿cómo están? Yo feliz de saludarlos nuevamente. Esto es Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y ya saben que este es su espacio para darles los mejores tips y consejos de cómo pueden alcanzar sus metas, cómo alcanzar la libertad financiera y cómo conseguir el éxito en general. Hoy estoy muy emocionada porque tenemos aquí a Philip Nando, que es un experto en muchas cosas. Ahorita nos va a platicar. Él es creador de Akasha Experience, que es una plataforma que tiene diferentes especialistas, facilitadores de distintas técnicas, que la idea obviamente es que nos acompañen a este crecimiento espiritual, personal, que nos acompañen en el autoconocimiento, que muchas veces se nos complica, ¿no? Y creo que esto obviamente es esencial para conseguir nuestras metas, que de esto hablamos aquí. Yo creo que somos seres espirituales que vinimos aquí a pasarla bien, a conocer la vida terrestre, ¿no? A conocernos, a experimentar, a crecer. Entonces, creo que es básico el conocernos a nosotros mismos para, obviamente, pues ser felices, y es lo mejor que podemos hacer también para todas las personas que nos rodean, ¿no? Si estamos nosotros bien, va a ser mucho más fácil tener como buenas relaciones con todos los demás y pues para cumplir nuestra misión de vida. Así es que, pues bienvenido. Gracias. Estoy muy emocionada de tenerte hoy aquí. Gracias, Fer, por la invitación. Igual, yo lo recibo con mucho amor y estoy muy contento de estar aquí. Buenísimo. Pero quiero que me platiques. ¿Cómo llegaste Chismecito a todo calentito. esto? Exacto, o sea, porque sé que eres marketero, ¿no? O sea, que siempre estuviste como en marketing y todo eso. Es correcto. ¿Y en qué momento te empezaste a ir como a todo este lado espiritual? El camino empezó hace 8 años. Hace 8 años aproximadamente. No de manera profesional, sino más bien como un poquito ya de manera consciente, aunque no abracé al 100% eso. La historia se remonta desde niño, y digamos que desde niño hasta el 2018 era una fase de negación de no, yo no veo, yo no escucho, yo no sueño, esto no es cierto, esto es una casualidad, obvio. Sí. No es que yo esté adivinando las cosas, es una casualidad. Y en el 2018 sucede una etapa en mi vida bastante difícil, la cual pues fue como un o ves esto, brother. Sí, no hay de más. Entonces, a partir del 2018 empecé a estudiar un poquito más, investigar un poquito más por mi propia cuenta. Ya después acudí con otras personas a estudiarlo y certificarme, pero inicialmente fue por mi propia cuenta. En una sesión, tanto en ese momento yo iba, dado a esa etapa, iba tanto a la psicóloga como estaba yo abarcando la parte espiritual que
se llama Tichi, de hecho es aquí de satélite, te mando un besote, Tichi. Ella fue la que me empezó a decir, a ver, bro, ¿te has dado cuenta de esto? Y yo, sí, pero es casualidad. No, no es casualidad. Necesitas ver esta parte, ¿no? Ok. Y al paso de los años, empecé ya a creer más en esto, dejar de ver las cosas como una casualidad, y hacerlo más bien una causalidad, ¿no? Tiene un para qué. Exacto. Y Pero entonces desde chiquito, o sea, tenías como cierta sensibilidad o algo durísima. que... No, durísima. Un y te tema das de cuenta y dices, no. miedo. Sentía miedo. Ah. Porque justo al negarlo y al rechazarlo, básicamente lo único que podía yo percibir eran situaciones de peligro. Ok. Entonces veía ciertas cosas o momentos tristes, por así decirlo, y se cumplían y era, oh por Dios, Ajá. ¿por qué si yo vi esto, no? O soñé con tal cosa, con tal persona y pum, al día siguiente o a los 2 días sucedía. Sí. No todo era malo, tenía yo muchísimas cosas también buenas que, insisto, eran como yo las veía como pues fue una casualidad, pero empezaba yo a pensar en alguien de la nada, decía, ay, Chay, y Chay me hablaba de, güey, hace 5 años que no te hablo, yo estaba pensando en este momento en ti, ¿no? Sí, Entonces habían como cosas también bonitas, por así decirlo, pero las más impactantes eran, pues, no voy a decir las malas, porque no hay juicio, sino las más fuertes, las tristes. Sí. Pero sí, desde niño. Entonces, pero yo no lo quería ver. La verdad es que yo no lo quería ver y yo no lo quería abrazar. Ya de adulto, pues fue un tema de aceptación y empezarme a abrir a muchísimas posibilidades, a un multiverso y entender el porqué y el para qué de muchísimas cosas. Y es que dices que fue después de algo complicado en tu vida y siento que muchas veces así no sucede, ¿no? O sea, cuando son las situaciones malas, entre comillas, como dices, esas son las que realmente, aunque en apariencia engañen, ¿no? Porque piensas que es algo malo, también son muy benéficas para nosotros porque son las que realmente nos permiten replantearnos cosas y crecer. Fíjate, ¿no? que yo vi hace unos meses un párrafo que decía, pues si para tonificar tu cuerpo vas al gimnasio y rompes las fibras musculares para crecer, ¿por qué sería diferente con el alma? Claro. Hay cosas que necesitas romper, paradigmas, hay situaciones que necesitas pasar más allá de ciertas creencias y evidentemente salirte de ese rol de víctima, decir, ¿por qué me pasó esto? Es que yo amaba a fulanita de tal y me dejó, ¿no? Se va una persona y claro, la primera instancia es verlo como un suceso negativo, pero hay un aprendizaje, tiene un para qué sucedió en ese momento y cuál era la enseñanza. Y justo cuando te permites ver el para qué de eso, es cuando ya viene el crecimiento. Claro, yo creo que realmente las verdaderas tragedias es cuando nos pasa algo complicado y ahí nos quedamos en el papel de víctima y llorando y que dices, híjole, después de que le pasó esto tan difícil, que dices, ay, ojalá esto le sirva para crecer y para darse cuenta que... Y nada, ¿no? Que se quedan ahí sufriendo y victimándose, ¿no? Sí. Es como... pues que complicado. Yo fui súper víctima, por cierto. No, sí, no, yo también me acuerdo de chiquita que era víctima. Yo traía mi tarjeta de crédito de Victim Card durísimo para pagar todas las situaciones que me rodeaban. Entonces es que es más cómodo, ¿no? Echarle la culpa al vecino, al esposo, al papá. En lugar de ver hacia adentro. Es mucho más fácil. Aparte, lejos de encontrar la cura de las cosas, es una anestesia. El hecho de que traigas una anestesia no representa que la raíz del problema ya se solucionó. ¿No? O sea, si tú te caíste o traes, no sé, una muela picada o lo que sea y te tomas un Dolac y se te quita el dolor de 3 horas, no implica que esa muela ya no esté picada, ¿no? Sí, o no implica que te fracturaste el hombro y, listo, o sea, ya me pusieron quilocaína y no me duele, ya me pudieron jugar americano, bueno, tal vez 2 horas, pero a la quinta el dolor va a regresar. Sí. Entonces, es mucho más fácil el victimismo porque justo te vas tomando esas pastillitas. Sí, es un cebo. Y confrontar la realidad y espejearte, pues es difícil. Diría que hasta cierto punto doloroso, pero no es que sufres, ¿no? El sufrimiento es muy opcional y el dolor no es que sea malo, sino que necesitas tocar esta herida para decir, claro, aquí me está doliendo esto. Entonces necesito atender esta sombra lejos de negarla.
es lo que le tengo que dar luz. Exacto. Es lo que me está llamando la atención. Porque si no va a ser contigo, va a ser con ella o con él. Y se va a repetir y se va a repetir. Exactamente. Y entonces ya cuando empezaste a tomar como diferentes terapias porque estabas en esta situación complicada, ahí te empezaste a ver en el espejo y dijiste, híjole, como que sí tengo que arreglar algo. Sí, un poco sí. Aunque digamos que el último empujón fue una expareja que tuve. Uh-huh. Ella fue como la puerta a todo esto. Esa es la realidad. Y creo que esa era la función de ella en mi vida. Aunque yo traía ciertas cosas ya de aprendizaje, que había leído ciertos libros, tanto desde la parte psicológica de amor propio, pon límites y bla, 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 que creo que esa es una gran diferencia con mucho respeto a todos los psicólogos. Pero quizás el psicólogo pues te atrapa en 10, 15, 12 años de sesión y a veces hasta se forma una codependencia con el psicólogo, ¿no? Sí, de que tú lo consultas. Sí. Y desde mi perspectiva, que de hecho mi primera carrera es medicina veterinaria, que también traía entonces una formación científica, pues imagínate, ¿no? Que me digas, es que todo esto ya estaba dicho para ti. No, yo le buscaba las raíces científicas de las cosas y primero chocaba con esto. Entonces, a diferencia quizás de un psicólogo que... No digo que no sea bueno, al contrario, creo que es un complemento, pero desde mi lado pues yo no voy a tener un paciente cada semana porque al final del día, pues mi chamba aquí es darle las herramientas para que pueda seguir con su vida y sanar de origen, ¿no? Sí. Entonces, en un principio sí, yo traía el tema de una formación por un psicóloga, yo empecé a investigar, ya después yo lo estudié y ahí es cuando nace The Akashic Experience, ¿no? A través de hice una regresión y fue como un mensaje así durísimo que se me dio de, a ver, Phil, has sido una persona que ha brillado mucho y lejos de apagar tu brillo, o sea, necesitas expanderlo, pero con gente a tu lado, ¿no? Okay. Ayudar a las personas, facilitadores o personas que se encuentran entre sí. Claro. Entonces, de hecho, pues, es la primera vez que digo que yo soy de Akashic Experience, no suelo decirlo. Yo traía ahí un tema de trabajar cosas de reconocimiento y lejos de subir la selfie en Akashic Experience y decir soy yo, no hay físico, no hay cara, no hay nada. Estás atrás de 100%. Todo eso. Okay. Y más bien la cámara pues se las doy a Gaby, a Tichi, a Viri, a Charis que está entrando apenas. Que son todas las facilitadoras. Exactamente, de diferentes facilitadoras, de diferentes cosas. Y la idea pues también es que yo no sea ningún todólogo experto en tarot, numerología, registros akáshicos, biodescodificación, constelaciones familiares, no, o sea, yo tengo mi formación me enfoco más hacia constelaciones familiares y biodescodificación, pero sin embargo en el equipo pues no sé, Viri da diseño humano, Gaby y Charis están en Access Consciousness, ¿no? Con Belén hago hiking holístico y ahora con Charis voy a hacer también hiking holístico en Monterrey. Con Tichi es numerología, tarot y otras cosas más. Entonces, cada uno va a ir entrando y va a dar diferentes tipos de terapias y dependerá de la persona con quien se conecte más. Claro. Porque aunque sean dos personas de Access, sí, Gaby da su terapia de su manera y Charis de la suya. Okay. Habrá quien diga, conecto más con Gaby y se va con Gaby, y habrá quien diga, oye, conecto más con Charis y se queda con Charis, ahí no hay ningún problema. Y así es como se ha estado haciendo el tema de Akashic Experience, que ha ido creciendo la familia durísimo, o sea, se han acercado personas y las cosas se han dado de la manera más natural para ir creciendo y para ir integrando a más personas. Y hoy en día, pues ya estamos empezando a hacer una comunidad de un poquito, ya no somos 10 pelados, ya estamos alrededor de los 500. Wow, en muy poquito tiempo, o sea, en 2-3 meses, que yo ya lo abrí hacia otras personas, que decidí de hacerlo de manera profesional pública. Claro. Porque ciertas personas en consulta me decían, es que tienes que ayudar a más personas, es que me encantó esto, es que le voy a decir a mi prima que venga, es que le voy a decir... Y después de oír tantas personas que me decían, es que ábrelo, dije, tienes que escuchar y pues al final yo creo que los dones y los talentos que nos da Dios justo es para ayudar a las demás, ¿no? Entonces qué bueno que lo estás haciendo. Oye, pero por ejemplo, conocemos a Akashic Experience y sabemos que tiene como diferentes facilitadores y tal. Yo sí me acerco a ustedes, ¿cómo voy a saber cuál es la técnica que yo necesito? O sea,
Como que yo digo, ya sabes qué, me siento súper mal, estoy teniendo como un problema, estoy viviendo un duelo, no sé, ¿no? Cualquier complicación. ¿Cómo yo definiría, oye, me sirve una constelación o mejor me voy a Access Consciousness o mejor el registro akáshico? Sí, bueno, es todo un show. Definitivamente tiene que haber una precita, una preentrevista, por así llamarlo. De entrada en la página, o sea, tú vas a ver la parte de hasta arriba viene Tichi, viene Viri, viene Gaby, y cada una qué es lo que hace, ¿no? Okay. Y en ese espacio hay un poquito de introducción sobre cada una de las cosas y cómo se están dando. Okay. Con la que más vas a razonar, pues vas a decir, oye, me gustaría un taller de Access con transgeneracional. Ah, buenísimo. ¿Cuál es tu conflicto? Claro. No, pues me gustaría hacer esto. Y ya quizás ahí se va haciendo un filtro. La realidad es que la mayoría de las personas que llegan saben qué es lo que quieren. Okay. Yo estoy buscando una constelación. Okay. Yo estoy buscando una sesión de barras de Access. Sí. O sea, llegan como muy focalizados. Lo que sí, por lo menos en el tema de constelación, en mi experiencia, yo no constelo a una persona que viene solo a vivir la experiencia. Sí necesito que traiga un conflicto. El conflicto es cualquier cosa que te robe la paz. Pueden ser cosas buenas o malas, ¿no? Okay. Me están ofreciendo un puesto en Alemania y eso implica dejar a mi familia. Claro. Y no sé qué hacer. Okay. ¿No? O puede ser un síntoma. Oye, llevo 6 meses con un dolor de espalda durísimo y no me lo quito. Puede ser una sintomatología, puede ser una emoción, puede ser alguna situación, pero tiene que haber un conflicto. Okay. No nada más venir a ver, vamos a ponerlos bonitos o vamos a cerrar los ojos y hacer un estado de hipnosis. Porque al final del día, la constelación sí es un tema un poquito más profundo. Okay. Y esa sí no la damos nada más por a ver qué sucede. Okay. Que por ejemplo en otras sí se podría hacer así. Tal vez, por ejemplo, en un tema de numerología, no necesitas un conflicto. Oye, pues me gustaría saber cuál es la misión de vida que tengo y este año qué me depara o qué tengo que trabajar. Y realmente no es que tengas un conflicto. Claro, sí, no. Vienes más por una guía, ¿no? Ok. Y un tema de constelación sí implica no nada más a ti, sino todo tu linaje y todo el transgeneracional y energéticamente hablando es muy, 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 muy fuerte. Sí. No, necesito preguntarte muchas cosas de eso. Alguna vez sí he constelado, pero bueno, ya te platicaré ahorita mi experiencia. Pero sí me gustaría que nos explicaras muchas de estas cosas. Creo que ahorita ya la gente está como un poco más abierta o como que tienen un poquito más de información, pero aún así hay como muchas dudas que me gustaría que me las contestaras. Pero vamos a una pequeña pausa. Esto es Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y estamos aquí platicando con Philip Nando de The Akasha Experience. Regresamos a Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y estamos acá con The Akasha Experience con Philip Nando. Y estamos hablando de las constelaciones, que algunas personas ya más o menos conocemos, pero ¿qué es tal cual una constelación? Pues mira, una constelación es una técnica, es una herramienta por la cual tú vas a encontrar ciertas alineaciones, ciertas similitudes, ciertas también tareas que se generan en el linaje del por qué estoy repitiendo esto, para poder sanar, que ese es el objetivo, el sanar alguna situación que trae el árbol genealógico. Evidentemente en esta constelación hay diferentes tipos de constelaciones y diferentes protocolos para hacerlo. En mi muy particular caso, sigo uno súper estricto. Hablábamos fuera del aire hay constelaciones con caballos, con animales, hay constelaciones fluviales, hay constelaciones a distancia, individuales y grupales, que en mi experiencia las grupales sí o sí son presenciales, ¿no? Claro. Si me dijeras, ¿cuál es la mejor? Bueno, más allá de cuál es lo mejor o lo peor, porque ahí es ponerle un juicio, creo que la más potente de todas sería una constelación grupal presencial, donde tú ya la energía, lo que se está manifestando, más allá de una interpretación,
ya lo estás escuchando a Claro. viva voz a través de otra persona, ¿no? Se está manifestando el bisabuelo que sucedió y que pasó tal cosa. Ok. Entonces, la idea de la constelación es poder encontrar una solución, porque al final ya somos la respuesta a la pregunta que se hicieron nuestros antepasados y somos la suma de cientos de miles de personas, pero si lo hablamos a término de 7 generaciones, somos más de 230 personas las que me antecedieron, ¿no? Claro. Y que esas 227, creo que son 227, ahorita no recuerdo el número, pero tuvieron que haber hecho lo que hicieron en el momento correcto, o más allá de correcto, en el momento preciso, como lo hicieron, cuando lo hicieron y donde lo hicieron, para que tú y yo estuviéramos aquí sentados platicando. Si algo hubieran cambiado, una de esas 200 y tantas personas, cambia todo. ya hubiera cambiado. Claro. Entonces, somos la respuesta a muchas de las preguntas de cómo sería y qué sucedería. Sí, Y hoy estamos respondiendo esas preguntas. Y la constelación te facilita el poder ver, que sucede mucho en consulta de, oye, tu bisabuelo, no, es que no lo conocí, no te preocupes, traes la información. Solamente tienes que abrirte a recibirla y buscarla, porque ese cabello chino igual no es de tu papi, igual no es de tu mami, pero era de la tatarabuela, ¿no? Sí, o sucede que ves fotos infantiles que ni te pareces al papá, ni te pareces a la mamá, pero te comparan con la abuela y es una réplica. Sí, Entonces, al final del día, aunque no hayamos conocido a nuestros padres biológicos de origen o a nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, la información está. Sí, claro. El hecho de que no lo veas venimos no de ahí. significa que no exista. Yo la experiencia que tuve fue una constelación, pero sí fue pues nada más individual. O sea, onda, me sacaron unos muñequitos y era como de, y este eres tú, y cuál es tu mamá, y tu papá, y tu abuelita, y bla, bla, bla. Y, o sea, yo recuerdo aquella sesión, sí fue como impactante y cuando terminé como que sí me sentí en paz, porque me acuerdo que también como que me fueron moviendo ahí los muñequitos y cómo te hace sentir esto y cómo te hace sentir lo otro y tal. Pero nunca he participado en una constelación grupal. Vamos a hacer una próximamente. Oye, Si hay que entrarle. No, la verdad sí me gustaría mucho, pero me decías que normalmente, o sea, sí tienes que ir con un conflicto a resolver, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también me han platicado así amigas de, ay, pues es que yo voy a constelaciones los viernes, ¿no? Me acuerdo que una amiga me invitaba y pues nada más iba como de pura onda. ¿O tú qué opinas? Bueno, o sea, pero es diferente el ir a constelar a ir a apoyar. Ajá, ¿no? eso te iba a preguntar. O sea, tú puedes ir a resolver un conflicto o puedes ir como los participantes de la constelación. Son situaciones diferentes. Si yo quiero constelar a papá, pues no es como que cada fin de semana constele. Necesitas, hay un tiempo en donde la energía se asienta, hay un tiempo donde necesitas ir acomodando esas fichas que se te van a ir cayendo e integrar esa liberación. Ok. Si yo solo voy a ir a participar para ayudarte a ti a constelar, yo no soy el constelante, yo, Phil, en este momento voy a ir a cierto lugar, a cierto centro holístico y voy a participar fungiendo en el rol de tu obra de teatro que tú quieras. Okay. No me vas a decir quién soy, que así sería mi protocolo de constelación. O sea, no se dice públicamente cuál es el conflicto. Hola, yo soy Fer y vengo a constelar a papá y todo el mundo ya supo que traes una bronca con papá. Y le vas a decir a Jocelyn, le vas a decir a Julia que una es tu mamá y otra es tu abuela y a Carlos que está enfrente le vas a decir que es tu papá. No. Okay. ¿Por qué? Porque probablemente mucha gente que no está acostumbrada a ver las cosas desde un punto de vista del no juicio, no dual, sino las cosas son como son y más allá de quién es culpa, de hecho no buscamos culpa, aquí no hay culpa de nadie, las cosas son para algo, ¿no? Entonces como la gente no está acostumbrada a ver las cosas así, es muy fácil que se pongan sus lentes, su juicio de victimismo, por así decirlo, y lo puedo yo hacer una empatía con la historia de, claro, a mí también mi papá me abandonó. Entonces, en la constelación, cuando le preguntas a la persona que está haciendo el rol de tu papá, oye, ¿qué sientes? No, pues es que yo me siento con ganas de vivir la vida loca. Y ni siquiera era eso, ¿no? Ajá, o sea, en mis constelaciones nadie sabe quién es quién. Pero entonces, o sea, tú como facilitador, ¿sí sabes? Solo yo y la persona que va a constelar. Claro. Y los demás no. O sea, los demás nada más están ahí como disponibles a. Exactamente. Y, o sea, es que nunca he participado, como que siento que hasta me daría como pena. Sí, o sea, como ayudante, si como que, ¿qué haces? Ahora, es un tema también de conciencia de cada quien, porque pues es estar cargando con la energía de
tu bisabuelo y la próxima semana va a ser el bisabuelo de ella y la próxima semana va a ser el tatarabuelo de no sé quién. Y también es desgastante, ¿no? Claro. O sea, yo no recomendaría que cada 15 días o cada semana tú vayas a sumar, que qué padre tu intención, pero pues tú no eres salvador de nadie, empiezas ¿no? como a cargar también. Y como constelante no puedes hacer, por lo menos de hecho, no puedes hablar mínimo. Hay diferentes, en las bibliografías hay unos que te mencionan por lo menos 21 días o 28 días, un ciclo lunar, por así llamarlo, y hay otros que te avientan hasta 3 meses de no puedes volver a constelar. Cada constelador tendrá su protocolo, pero considero que ninguno te va a decir cada semana constela. Sí. Sí, porque además debe ser como algo muy fuerte. Muy fuerte. ¿no? Puedes venir a Cash Experience y quizás esta semana haces constelación conmigo y la siguiente haces una terapia de biodescodificación y la siguiente semana haces un tema de Access Consciousness con Charis y la siguiente semana un tema de diseño humano con Viri y eso no pasa nada. Pero estar como constelando casi diario, no, definitivamente no va por ahí. Oye, entonces, o sea, como que la finalidad o más bien el propósito que se cumple con las constelaciones es como entender un poquito el desde dónde. O el por qué. El para qué. Se están repitiendo ciertas cosas. Hay conflictos no resueltos arriba del árbol que necesitan ser escuchados. Típicos casos son pues, los secretos familiares, ¿no? El abuelito hizo esto, la abuelita se dedicaba a aquello. Pues, sí somos millonarios, pero eso significó que le hiciera un fraude a no sé quién y ese secreto, ese bagaje se ha pasado de familia en familia. Y vas cargando con eso y tú no sabes ni por qué. Y se va haciendo más grande cada vez, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces es encontrar la sanación, esa liberación de algo que se está cargando, se necesita liberar. Y qué bueno, ¿qué sucede cuando no se libera? ¿no? También hay una situación donde pues nadie está atendiéndolo y preferimos cerrarnos los ojitos y no ver. Y yo sigo viviendo la vida loca. Y lo vas pasando también a tus hijos y a tus nietos y todo. Es que cuando no se sana, llega un punto en donde el árbol ya no hay linaje. O sea, seguramente has visto que ciertas familias de, no sé, de 15 nietos, pues solo 2 tuvieron hijos. Los otros nietos o primos no se casaron o no pueden tener hijos o no quieren tener hijos. Pero digamos que la conciencia, hay 3 tipos de conciencia. La conciencia a nivel individual, la conciencia familiar o del árbol generacional y la conciencia colectiva. Entonces, para la conciencia que está conectada con el universo, con el uno, con el todo, es mucho más grande que tu individual. Es decir, pues aunque yo quiera hacer esto, va a pesar más el linaje familiar y de ahí es donde se desprenden ciertas lealtades familiares invisibles. Aunque yo quería hacer esto, pues terminé siendo el otro. Sí, ¿no? sí, qué fuerte. Con esto a lo que vamos es, si no se está liberando algo, lo que va a hacer el árbol es cortar ciertas ramas y esta familia ya no se va a reproducir porque como no se está sanando, lo que necesitamos es cortar esto que claramente no se sana, ¿no? Y todos somos, no sé, arquitectos o todos somos, pues hacemos negocios chuecos, por así decirlo. Pues no podemos continuar con esto, ¿no? Todos somos doctores, o todos somos, abandonamos a la familia. Vengo de una familia de hombres, que es un caso, es un ejemplo, pero todos los hombres de mi familia abandonan a las esposas y las dejan solas. Entonces, pues como nadie está atendiendo esto, va a llegar un punto en el que no va a poder ir por ahí. Entonces se va a cerrar la rama. Y es que sí es increíble, o sea, cómo se va repitiendo la historia de toda la familia. No, durísimo. Y luego vas viendo cómo encuentras dobles y cómo tu papá es el doble de tu pareja y resulta ser que un conflicto que tú traías con papá lo estás viviendo con tu pareja o viceversa. Y es la resonancia perfecta y si no lo veías en ese espejo, no había forma de que tú lo vieras. Porque lo más probable es que ibas a decir es que es culpa de él o es culpa de ella. No, y no es que sea culpa, sino le echas la responsabilidad. Me gusta más hablar un tema de responsabilidades. Claro. Sí. Y aquí el tema es dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro para 2 cosas. Tomar la responsabilidad de tu vida y dejar de creer que ese destino es un destino, sino que más bien es tu inconsciente que te está llevando por infinitas posibilidades. Si hablamos de una supraconciencia, hay un Phil que está 3 veces casado con 30 hijos, hay otro Phil que se casó y solo tuvo 3, hay otro Phil que sí se quedó como veterinario y hay otro Phil que se la pasó viajando por todo el mundo y otro Phil rockero, ¿no? De todas esas posibilidades o infinitas posibilidades de Phil, bueno, hoy estoy siendo una, estoy eligiendo ser una y mi inconsciente me está guiando hacia ese camino. La pregunta es, ¿por qué estoy eligiendo este camino? Si en teoría yo quería tener hijos
y no pude. Es que claro, pues, la tóxica novia hizo esto. No, o sea, es que mi inconsciente está gobernando estas acciones o estas decisiones. Y la idea es también encontrar el para qué estoy repitiendo quizás. O sea, es una decisión que estoy tomando por mí o estoy repitiendo la vida del abuelo. Y si estoy repitiendo la vida del abuelo, ¿por qué la estoy repitiendo? Claro. ¿No? Y empezamos a ver en el árbol que resultamos ser quizás dobles. Entonces, él falleció en la misma fecha que yo nací, entonces soy su heredero universal y me está dejando como todo lo que yo no pude hacer, lo vas a hacer tú. Sí. A una paciente resultaba ser que se acaba de divorciar y estaba es que el tóxico, ¿no? Ajá. Y cuando entendió que el esposo estaba repitiendo la vida del papá cuando falleció o sea, él se divorció de ella a la misma edad que su papá falleció y empezó a hacer todas las cosas que su papá no pudo hacer. Y cuando ella vio su parte, el divorcio de ella llegó justamente al doble de edad de cuando ella se salió de casa y dejó a los papás. Entonces era como una forma de ella de vivir el abandono, pero ahora desde el lado del abandonado, ¿no? No el abandonador. Sí. Y del lado del marido, el marido necesitaba repetir la historia del padre, que era el doble, para poder corregir y sanar ciertas cosas. No reparar, que es una gran diferencia, ahorita lo hablamos, que esa parte la gente dice, what? Pero no es lo mismo reparar que sanar. Entonces, por ahí empezamos a entender que no es que él no me amara, o no es que fue un malo, no fue que hiciera X o Y, o que prefiriera irse de rockero por el mundo en lugar de ver por su esposa que le dio 20 años, sino traía una programación él, y el dejarlo de ver con odio, con resentimiento, y entender que es un programa más fuerte que él, así como el de ella, que fue perfecto que se encontraran y que sus árboles eran casi similares. O sea, el papá de él es doble del papá de ella y así sucesivamente se iban como complementando. Pues eso le trajo a ella muchísima paz. Y es un tema que puede abordar diferente. Con entendimiento 100%. Y el por qué y 100%. El para qué. Creo que sí. Pues sí te da cierta como tranquilidad y paz y decir, bueno, pues yo funcioné como este rol en este momento de su vida, pero también él tiene otras cosas que cumplir y yo también. Y Mucha vida, muchos maestros, que es uno de los libros que les recomiendo leer ese libro. Y otro es Las órdenes del amor. Ahí van a entender muchas cosas y no lo lean nada más una vez o un audiolibro, sino yo me lo eché como 6 veces y cada vez que lo escuchaba era se va cayendo otro esto 20, y esto. Y entiendo que hay muchos maestros en mi vida. Y a la vez yo fungo como maestro de varias personas. Claro. Y algo tienen que aprender. Y si no lo aprendieron, la historia se va a repetir. Sí. Entonces definitivamente va por ahí. Oye, y todo esto de la descodificación, o sea, también se relaciona mucho con el tema de las constelaciones. Son cosas diferentes. Uno aborda el tema de la sintomatología de un paciente que está mostrando que, no sé, le duele el hombro derecho o trae un tema de dolor de cabeza, jaqueca o migraña y es íntimamente relacionado y vemos que hay un conflicto de origen emocional, que esa parte emocional no ha sido resuelta y no ha sido liberada y se tiene que entender el por qué. Se pueden conjugar y puedo desde una terapia de biodescodificación quizás decir, es que esto no es de él, sino es un tema de linaje. Entonces hay que constelarlo, ¿no? Que si la abundancia, que si el amor, que te decía, igual y yo de chiquito tengo un conflicto de una herida de infancia en la cual yo no fui escuchado y cada vez que necesito ser escuchado y tener la verdad de algo y no me la dan, empieza este dolor de jaqueca, ¿no? Que está muy relacionado con eso, por ejemplo. Entonces, son enfoques diferentes. En la constelación no ves nada de los orígenes de membranas del cuerpo, no ves lo que significa una enfermedad desde una constelación. Eso se ve en la terapia de biodescodificación, así como que quizás sin la terapia de biodescodificación, si hacemos un dibujo y un diagrama del cuerpo, podemos poner pues quiénes son paralelos a hermanos, primos o pareja o hijos o nietos o abuelos o bisabuelos, si es de presente, si es de pasado, etcétera. O sea, sí lo podemos ver desde un enfoque de bio, pero no lo constelas desde bio. Puedes hacer quizás ahí más bien lo que se hace es un acto simbólico, que parte del origen de un acto simbólico es que el inconsciente pues es atemporal.
El inconsciente, para el inconsciente, el otro no existe. Para el inconsciente, más allá de si fue tu abuelita, tu hermano, tu primo, tu esposo, es la emoción la que se quedó guardada y la que se está repitiendo para poderse liberar. Entonces, con un acto simbólico, como por el inconsciente, el otro no existe, el pasado no existe y el futuro no existe. Es decir, si nos ponemos a hablar de un momento difícil de tu vida, de la pérdida de alguien, probablemente lo vas a vivir tal cual y vas a llorar. Aunque no es en este momento, ya fue hace X tiempo. O si hablamos de algún futuro, de imagínate que pasara esto, quizás esa ansiedad te puede, o imaginarte eso te puede llevar a sentir ansiedad. Pero el inconsciente no está reconociendo que no existe. O sea, si yo te pongo unos lentes y te pones a caminar aquí en el estudio y en los lentes, en un VR, ves que estás caminando en la cuerda floja, vas a sentir la adrenalina de que te puedes caer y te puedo empujar y vas a decir, uy. Pero eso no existe. Claro. El inconsciente está reconociendo la emoción. Entonces, desde bio buscamos cuál es la emoción oculta detrás de alguna enfermedad, porque al final de la enfermedad viene a decirnos un para qué, tiene una funcionalidad. El para qué me está doliendo el hombro derecho. No, pues fíjate que resulta que yo soy el que carga a la familia todo el tiempo. Y oye, de acuerdo a las órdenes del amor, pues no es mi rol. Yo no soy el esposo de mi mamá o la esposa de mi papá, o no soy el hermano mayor, o no soy esto. O sea, mi rol es este y estoy cargando de más. Sí. ¿Por qué? Porque traigo quizás un tema de ser el rescatador, ¿no? Ser el superhéroe de todo el mundo, ser el salvador. Y pues no, o sea, realmente no tengo que salvar a nadie. Yo tengo que ver por mí, porque sanando a mí, sano a los demás. ¿Qué me sabes, Phil? A mí me duele siempre el hombro derecho. Oye, pero voy a necesitar ir contigo de Akasha Experience porque me encanta todo eso y creo que el entendernos y el conocernos más, como te decía, como que nos ayuda en general a tener una vida más tranquila, más en paz, más entendida, más consciente. Exacto, más consciente. Que el objetivo es ser más conscientes. Y no significa que siendo consciente automáticamente todo se sana. No pero ayuda mucho el entender desde dónde. Es un camino y es un proceso en el cual necesitas ir transitando y permitiéndote sentir las emociones que sean las que vengan, llorar, reír, sentirte la mejor persona o quizás preferir en este momento estar solo y seguir caminando. Lo que sea es permitirte sentir para poder ir descubriendo qué es lo que necesitamos sanar desde un punto de vista consciente y no tapándome los ojos y poniéndome nada más pomadita y decir, sí, troné con la novia y pues mañana me voy con otra y listo, ya no. O sea, va a regresar siempre eso. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en Instagram de Akasha Experience. Estamos así, tal cual. Básicamente ahorita ese es el único. La otra estoy participando en un café holístico aquí en Satélite que se llama Magic Moon Café. ¿En serio? Entonces ahí todos los jueves hacemos una ceremonia de cacao con diferentes enfoques. O sea, enero fue, por ejemplo, inicio de año, fue un año 9 que representa la alineación de los planetas que está ahorita. Febrero es amor, no nada más amor de pareja, sino va a ser un amor propio, amor familiar. Y así sucesivamente ahí también podemos estar. Pues buenísimo. Vamos a ir próximamente ahí. Te agradezco muchísimo. Te voy a tener que invitar otra vez porque hay muchas técnicas y muchas cosas que aprender para autoconocimiento. Con mucho amor. Entonces te agradezco mucho. Espero que les haya servido tanto como a mí. Escríbanos ahí en los comentarios. Y pues ya saben que esto es Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y muchísimas gracias.